No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo dar... Buenas y errantes noches a todos. Bienvenidos a esta 37ª travesía del buque radiofónico de Rosillo Rover, galeón cibernético dedicado a descubrir y conquistar las inexploradas tierras del ocio y la cultura underground, esa que tan cerca tenemos y tampoco conocemos. En esta ocasión recibimos en nuestra cubierta a personajes que de seguro jamás se hubieran imaginado que acabarían navegando juntos. Una santa que lo da todo en un festival de música alternativa acompañada de un cantautor catalán. Pues sí, para hacerlo posible tenemos aquí a una de nuestras corsarias favoritas, la escritora Elena Cosano, estrenando Criatura, nada más y nada menos que una nueva visión de la vida de Santa Teresa de Jesús en Teresa, la mujer. Ahora hablamos de ello. Muchas gracias por venir. Gracias, Elena. Seguimos con los honrados bucaneros encargados del Madrid Pop Fest 2016, África, Luis y Fer, entre otros. Habéis venido como representantes. Melómanos capaces de juntar en un mismo cartel a lo más granado y escondido del pop alternativo o indie pop internacional, que se dará cita el 11 y 12 de marzo en la Sala Tabú. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por venir. Por último y recién llegado de Barcelona, tenemos aquí al cantautor folk Iván Durban, presentándonos su tercer y último trabajo, El Cabaret de las Flores. Luego nos dedicas un acústico, ¿verdad? Sí, exacto. Muchas gracias por venir. Y esto es todo. Recuerdo a la tripulación las reglas del viaje. Micrófonos encendidos en todo momento para que participéis cuando queráis y cámaras grabando en todo momento y vigilando todos vuestros movimientos, así que cuidadito con lo que hacéis. A los mandos sonoros se encuentra el temible Alfredo y al timón está que os habla, Elena Rosillo. Y ahora que ya estamos todos presentados, al abordaje errantes. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha, y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Este es uno de los poemas más famosos de Teresa de Jesús, que traducen siempre como sobre aquellas palabras. Y le ruego a la gloriosa María Magdalena, que fue pecadora como yo, que interceda por mí para que logre ser sincera, aunque me equivoque, aunque contradiga la ortodoxia de los letrados, aunque la Santa Madre Iglesia en algún punto no me apruebe. Quiero deleitarme en este placer de vanidad tan poco honroso para una mujer, que es escribir. Muy buenas tardes, Elena Cosano. Buenas tardes, Elena Rosillo. ¿De dónde sale escribir un libro sobre Teresa de Jesús, que es un personaje muy estereotipado como religioso? A fin de cuentas es una santa, y desde un enfoque totalmente feminista. De que sea una santa me parece en cierta forma casualidad. Creo que es una mujer admirable y con un temperamento muy moderno, revolucionario, muy anterior a su época. Es un poco como si una mujer de hoy en día, como si tú, por ejemplo, de pronto te encontraras inmersa en el siglo XVI en una sociedad muy patriarcal, con la Inquisición investigando todo lo que haces y dices, con peligro de muerte por cualquier tontería,
Y de pronto, pues, ¿qué harías? A lo mejor harías algo muy parecido a lo que hizo ella. Lo que hizo fue la revolución, crear una orden nueva. Y de una estudiante de psiquiatría, que era la que protagonizaba tu anterior novela, El viento de Viena, pasas a una religiosa que también es estudiosa en cierta forma. Es que yo no las veo tan diferentes. Todo el mundo me ha dicho que son libros completamente opuestos. El anterior se llamaba El viento de Viena y este es Teresa la mujer. El viento de Viena era sobre estudiantes en la veintena que buscan su camino en la vida. Y esto es sobre una mujer muy conocida del siglo XVI, que es Santa Teresa. Y todo el mundo dice, bueno, qué diferente, ¿no? No tiene nada que ver, son como dos autoras distintas. En realidad no. Lo que ha cambiado mucho es el contexto, porque obviamente el siglo XX-XXI no es el XVI, pero las protagonistas no son tan diferentes. Santa Teresa era una mujer increíblemente para su época independiente, muy curiosa, autodidacta. Le negaron la educación. Intentaba leer a escondidas, aprender a escondidas, quería siempre aprender, quería saber, envidió muchísimo a los letrados que tenían acceso al latín, que era la lengua culta en la que estaban escritas las mayorías de las obras, y luego se enfrentó a los poderes de su época. Es decir, para una mujer es impresionante, hizo cosas que no podía haber hecho ni un hombre, y en esa época es mucho decir. Pues es curioso. Además, ya en el primer capítulo es como revelador respecto a la deriva que te va a tomar el libro. El primer capítulo trata sobre el despedazamiento del cuerpo de Teresa una vez muerta. Sí, eso es histórico. Sabes que a los santos se hacen reliquias. Lo de la inhumación del cuerpo de Santa Teresa es un tema que me ha interesado mucho porque tiene una parte muy hermosa y una parte absolutamente macabra de película de terror. La que es muy bonita es que enterraron el cuerpo con muchas prisas porque creían que lo iban a robar. Entonces no estaba bien el ataúd, le tiraron unas piedras encima, al parecer las piedras lo habían roto, no se sabe muy bien. El caso es que cuando exhumaron el cuerpo, es una cosa extrañísima. Para empezar, lo exhumaron, entre otras cosas, porque había pasado un año y olía a rosas alrededor de donde la habían enterrado. Y cuando la exhuman, se dan cuenta de que los hábitos están totalmente podridos. Hay una especie de champiñones, está todo verde, como el hedor es atroz. Ay, no hace falta que te recrees en los detalles. Pero lo que es increíble es que cuando le quitan el hábito, el cuerpo está impecable. O sea, está no solamente incorrupto, sino que todavía es hermoso. Y entonces hay unas descripciones de su primer biógrafo, que era el padre Rivera, que incluso empieza a admirarla como mujer y dice cosas como que sus pechos seguían llenos, altos, blancos, hermosos y cosas así. Uy, qué necrofílico todo, ¿no? Un poquito, pero lo que es muy mágico es que seguía siendo una mujer hermosa, con lo mayor que era, porque en esa época 67 años no es como hoy en día. 67 años, sobre todo una religiosa que había vivido como había vivido ella, con tantas enfermedades, mortificaciones, ayunos, etcétera, pues tenía que estar más que decrépita. Y sin embargo era un cuerpo hermoso, que estaba incorrupto y que olía a rosas. Y a partir de ahí viene la parte macabra. Ay. Es que como consideran que cuerpo incorrupto significa que es santa, pues cada uno se quiere llevar un trocito. Ay. Y entonces empiezan a repartirse los miembros. Y bueno, eso es histórico, sabes que los miembros viajaron de aquí para allá. Hay reliquias de Santa Teresa en muchísimos lugares. Sí, el famoso brazo incorrupto de Santa Teresa que tenía Franco, ¿no? Así es, en su mesilla de noche. Ay. Y luego me parece que las entrañas en una vasija, ay, el corazón para otro lado. Y el padre Gracián, que es una de las cosas que a mí más me gustó, porque el padre Gracián se cuenta que fue su gran amor. Entonces, bueno, estos son rumores de la época, es difícil saber qué fue y qué no fue, pero en cualquier caso les unía un vínculo muy bonito. Y ese vínculo pues se materializó en que este señor cogió un cuchillo y se llevó el dedo meñique, se lo puso como amuleto. Entonces llevaba un collar con el dedo meñique de su amada y decía que le daba mucha suerte. Ya sabéis, chicos, si queréis a vuestra pareja, cortadle el meñique una vez muerto. Es curioso porque hablas de estas cosas que son realmente misterios religiosos que solo una persona creyente o católica podría creer o podría admirar o podría vanagloriar, ¿no? Pero una vez te lees el libro y una vez te lo vas leyendo, te quitas mucho de esa capa religiosa que a lo mejor podría crear a cualquiera un poco de escepticismo al principio, como me creó a mí, porque yo soy atea, no bautizada, no me hables de Dios que te la lío pardísima. Y sin embargo me he leído el libro, te sientes identificada y puedes abstraerte de la parte religiosa y ver a Santa Teresa como alguien que no es santa, que realmente es una mujer que hizo lo que pudo con las circunstancias y con una gran espiritualidad. Es que yo lo veo realmente así. Yo creo que la religión en cierta forma es el contexto de una época
época y de una mujer de esa época. No sabemos cómo habría sido esta misma mujer con este mismo temperamento, carácter, etcétera, con unas circunstancias diferentes. Si ella hubiera nacido en el siglo XX o XXI, si le hubieran dado una educación con ese mismo carácter, ¿qué hubiera hecho? Yo creo que muchas cosas parecidas, porque lo que sí tiene es una espiritualidad profunda y unos inmensos deseos de hacer el bien. Entonces, que era una mujer bondadosa y espiritual es evidente, pero a lo mejor no habría canalizado esas ansias de esa manera. Entonces yo a lo mejor la veía pues más misionera, haciendo el bien, creando una ONG. Son especulaciones, obviamente, esto es pura especulación, pero tiene un carácter tan fuerte, tan moderno, que si la trasladas a otro siglo te das cuenta de que sería algo impresionante, pero no necesariamente religioso. De hecho, una de las entrevistas que has dado presentando el libro, una de las cosas que cuentas es que realmente el hecho de meterse a monja fue una forma de huir de su propia feminidad, porque si eras mujer en el siglo XVI te casabas, tenías hijos, te morías en el parto y no podías leer, no podías desarrollarte. En cambio, siendo monja te daban un poquito de... Muchísima más libertad, muchísima más, sobre todo si eras una monja con dote, porque eso sí, no todas las monjas eran iguales en esa época, pues podías tomar tus propias decisiones. Es verdad que tenías ciertos votos, obediencia, pobreza, castidad, pero en realidad no se respetaban con excesiva firmeza, no había excesivo rigor y una mujer monja tenía infinita más libertad que una mujer casada. Y eso siempre tuvo el ejemplo de su madre, a quien quiso muchísimo. Su madre tuvo 10 hijos, murió como con 32 años, dejándola pues ella con 12 o 13. Sin madre, y esta señora siempre la admiró mucho, la quiso mucho, la veía muy elegante y siempre la vio anciana. Y es una cosa curiosa, porque nos damos cuenta de lo que era la época. Una señora de 30 años era una anciana, porque se había vaciado tanto con esos alumbramientos en malas condiciones que ya termina su vida, y la mayoría de los hombres se quedaban viudos y se volvían a casar. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa es hija de un segundo matrimonio de su padre, tiene 2 hermanos del matrimonio anterior. Era muy normal en esa época. Y una mujer... en el matrimonio estaban las órdenes del marido, las órdenes más totales y absolutas, dependía en todos los sentidos, económicamente, espiritualmente, pero hasta anímicamente. O sea, hay tratados de la buena esposa que dice que si el marido está triste ya tiene que estar triste, que si él está alegre ya tiene que estar alegre, y que en cualquier caso no puede tener vida propia, pero ni siquiera vida interior propia. O sea, tiene que ser una sombra de él en todo momento. ¿Para qué quieres una vida interior propia tú, eh? Si es que está claro. Es curioso porque... Bueno, sigue. Pues que ella realmente se mete a monja. Dice siempre en sus memorias que era enemiguísima de ser monja. La expresión es de ella, enemiguísima. Pero temía tanto el matrimonio y no había una opción intermedia, porque las mujeres no trabajaban, no tenían dinero. Entonces quedarse como solterona vistiendo santos, que decían en la época, en casa de su padre, pues tampoco era una opción así muy atractiva. No. Entonces al final ser monja era pues lo menos desagradable desde su punto de vista. Y era un poquito, pues sí, una huida, un mal menor. Y es curioso que luego la aceptaran en la iglesia habiendo escrito todo eso y habiéndolo dejado escrito, ¿no? No escribe con hostilidad, ella tiene en cuenta que escribe por orden de sus directores espirituales. Ella siempre escribe por orden de... Una mujer escritora, bueno, no existían, las mujeres no podían escribir, la mayoría eran analfabetas y si sabían escribir, pues lo ocultaban. Entonces ella únicamente escribe porque se lo dicen los directores espirituales. Por eso la ficción de este libro, en que yo me la imagino a las puertas de la muerte, porque es el único momento en su vida en que puede ser totalmente libre y escribir lo que realmente le sale del alma. Lo que quiero decir es que todo lo que escribió hasta entonces, hay cosas de increíble hermosura y unos poemas maravillosos, pero todos estaban sometidos a muchas capas de censura, empezando por su confesor y luego siguiendo hasta la Inquisición. Entonces, ¿hasta qué punto esta señora pudo escribir libremente? Pues yo creo que no pudo, y lo que dijo está en realidad muy filtrado por esas circunstancias. Jo. Es curioso porque siguiendo la evolución de tu obra, que era lo que iba a decir antes, en realidad, aunque este libro ha sido también para ti por encargo, sí que tiene que ver con la evolución que está cogiendo tu escritura, porque empiezas con... realmente tienes amor platónico, amor teórico. ¿Cómo era? 3 reencuentros y 9 días de amor teórico. Esa es mi primera novela. Esa es tu primera novela. Pero escribí jovencísima. Sí, esa es como la más rara dentro de tu bibliografía, pero luego tienes Cándida Diplomática, que es la historia de una mujer en tono satírico. Ella es muy feminista, Cándida Diplomática. Es una mujer que se cree que está en el mejor de los mundos posibles, es una gran luchadora, muy optimista, se convierte en diplomática y la mandan
literal al culo del mundo. Entonces al infierno en la estepa, y entonces precisamente por ser mujer le pasan un montón de calamidades, y por eso imita un poco el Cándido de Voltaire, que también es una persona muy optimista, que se cree que vive en el mejor de los mundos posibles, hasta que la vida le da tantos golpes que decide retirarse a cultivar su jardín porque es un ámbito más seguro. Y entonces sí, es una versión feminista en realidad. Y esto pues es feminismo en el siglo XVI, no se puede decir, porque como tú sabes el feminismo es el del siglo XX, resulta muy anacrónico, o sea, el término ni existía, pero no solo no existía el término, no existía el concepto ni la idea, o sea, que la mujer fuera inferior era algo tan obvio que nadie lo iba a discutir, que tuviera los mismos derechos era impensable, te dirían, ¿cómo va a tener los mismos derechos si es diferente? Y les parecía una obviedad. Entonces, no se puede hablar realmente del feminismo de Santa Teresa porque no es un término del siglo XVI, pero ella sí quería la autonomía de las mujeres, incluso autonomía económica, quería que sus monjas trabajaran, que vivieran del producto de su trabajo, que tuvieran una huerta, que cosieran, que vendieran pues, productos de cocina, pastelería. Libertad, ¿no? Libertad, en realidad, porque es verdad que la libertad viene mucho de poder sustentarse, porque como escribía Virginia Woolf en Una habitación propia, si tú no tienes un mínimo para alimentarte, muy poquita libertad interior vas a tener si dependes para tu sustento de otra persona. Leyendo el libro también te das cuenta de lo que hemos avanzado en algunos sentidos, de que tú puedas publicar esta novela y lo igual que estamos en otras cosas. Te encuentras con situaciones que se pueden dar ahora perfectamente y estamos hablando del siglo XVI. Bueno, en esa época la gran pregunta teológica era si la mujer era un ser humano, planteada diferentemente. Se planteaba a ver si tenía alma, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Actualmente sí, en muchas culturas no hemos cambiado nada. Si pensamos que en el siglo XX en muchos lugares todavía la mujer no tenía derecho al voto, que en Suiza lo obtuvo Suiza. Parece un país avanzado. 1971 me parece, no estoy segura, pero por ahí la fecha. O sea que hasta finales del 20 no era obvio que la mujer pudiera, por ejemplo, tener derecho al voto y tener igualdad de oportunidades y tener un lugar en la vida pública. Es algo que todavía no es obvio en muchas culturas. En Arabia Saudita es evidente que no. Entonces vivimos un poquito en una ficción de que ya esta lucha no tiene sentido, de que ya terminó, de que ya pues no hay nada que demostrar y todos somos iguales y qué bien. Y en cierta forma hay que ver con gratitud el camino recorrido porque no estamos en la época de Teresa y gracias a pioneras como ella no lo estamos, y es cierto, pero creo que no hay que olvidar de dónde venimos y lo que queda todavía por recorrer. Os veo a todos súper callados. En el off the record estabais deseando hablar y ahora os habéis silenciado. Estáis escuchando a Elena como en misa. No, pues si nos dejas decimos cosas. Sí, claro. Decid cosas. Decidlo. No, que ¿por qué Santa Teresa? Había muchas razones. La primera es que fue un encargo, que es la razón de más peso, porque sabes que ha sido el 5º centenario de su nacimiento. Ella nació en 1515, entonces durante el 2015 era su 5º centenario, hasta el 28 de marzo, que es su cumple. Entonces estamos todavía en cierta forma en 5º centenario y el 28 de marzo cumple 501. Entonces, en parte era por eso y luego en parte porque yo no conocía a Santa Teresa. Yo la había leído como prácticamente todo el mundo en bachillerato, me había enterado de lo que me había enterado, es decir, pues ya me entiendes. Y curiosamente cuando volví a releerla encontré cosas en su obra que yo también ponía en mis diarios cuando era muy joven y me encantó, me sentí muy identificada. Por ejemplo, pues el que hablara de mariposas. Yo tengo un libro que se llama Mariposas, un poco como metáfora del alma que se transforma, ¿no? Porque la oruga hace ese capullo en la cual muere, porque la metamorfosis es una especie de muerte y resurrección, y se convierte en otro ser que es mucho más bello, más poderoso, que vuela, que se distancia del suelo, que tiene colores, pero que es muy efímero y está muy solo. Yo siempre he hablado de las mariposas y de pronto me doy cuenta que ella también, y que por ejemplo a sus hijas, las carmelitas descalzas, las llamaba mariposas. Entonces había así montones de pequeños símbolos en su obra que para mí eran como guiños, porque yo también los había utilizado sin conocerla, un poco porque me inspiraban. Entonces me sentí identificada, lo cual es un poco extraño porque claro, a priori pues es una mujer del siglo XVI que era monja en Ávila, es como que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, con mi historia, con mis vivencias, con mis creencias, con nada. Pero sin embargo, cuanto más la leía, más me identificaba y cada vez la veía más como alguien que podía haber sido mi compañera, que quitándole las capas de los condicionantes de la época, que se parece mucho, mucho a nosotras. Os habéis quedado cao. Sí. Bueno, pero sabemos el por qué. Sí. ¿Y el cómo?
O sea, ¿cómo me refiero? ¿La inspiración a una le tiene que coger trabajando? O... La gran pregunta. Yo es que quería un punto de vista que no se hubiera trabajado antes, porque el problema que tenía era que con el quinto centenario habían salido pero montones de obras, pero montones, o sea, eruditas, muchísimas biografías, luego novelas históricas, pero que profundizaban un aspecto u otro, por ejemplo, pues no sé, la confrontación con la Inquisición o con la princesa de Éboli o con otros grandes personajes de la época. Entonces yo quería hacer algo diferente, pero no sabía qué hacer para que fuera diferente. Y me di cuenta que a nadie se le había ocurrido este punto de vista de imaginarla a las puertas de la muerte, que sin embargo era un punto de vista que permitía imaginarla perfectamente libre, porque en todos los demás ella estaba muy sometida pues a muchísimos miedos, obstáculos y enemigos, porque era una mujer muy odiada en su época. Y entonces lo que intenté hacer fue una síntesis, es decir, no volver a contar su vida porque está contada 80.000 millones de veces, ni sus fundaciones, que hay un libraco enorme escrito por ella misma, que es el libro de las fundaciones, ni sus éxtasis, porque ya lo describe ella, sino hacer un poquito como una síntesis, sino que ella mirara hacia atrás en el momento de morir y volviera a contar lo que realmente le ha importado, lo que ha aprendido en esta vida y su mensaje. Entonces es un poco como un testamento espiritual o unas confesiones que ella nunca pudo confesar, ni siquiera a sus confesores. Bien, ¿no? Me animo a preguntarte. Y bueno, ya que has explicado que ella escapaba un poco desde que era bien pequeñita, ¿no? Por lo que le esperaba un poco por los cánones de la época, ella encontró en Dios esa libertad. Pero yo alguna vez hablando con gente creyente, me han comentado alguna vez, ¿no? Es decir, es que realmente Dios, cuando crees al 100% y te dejas llevar a ello, es libertad absoluta, como una gracia, como una... Sí, ella lo ve así. De hecho, siempre habla de las mercedes. O sea, la palabra que ella usa es merced, porque es como una gracia, como dices tú, como un regalo que te da el Señor y que le da una felicidad absolutamente plena. Pero es libertad interior, no es libertad exterior. O sea, eso no le permitía salir del convento, por ejemplo. Entonces, sí que está condicionada por la época. Ella, esa felicidad de estar con Dios la tuvo, pero la tuvo con altibajos. O sea, tiene años que ella llama de sequedad, es decir, busca a Dios en la oración y no lo encuentra. Entonces, cuando le escribe estos poemas de amor tan maravillosos en que busca a su amado, porque a veces se sentía muy amada y entonces era plenamente feliz y tenía estos gozos, éxtasis, etcétera, y de pronto no. Se sentía abandonada y entonces su vida perdía sentido porque se veía encerrada en un convento, aislada del exterior y no entendía lo que hacía ahí. Entonces tuvo muchos altibajos. No fue una relación armoniosa con su esposo. Ella siempre le llama el esposo a Jesús. Después de esto, ¿qué es lo siguiente? Porque te has ido Cándida Diplomática, Almas Brujas, que son historias de brujas modernas, El Viento de Viena, que es un estudiante de psiquiatría, y ahora una santa. ¿Lo siguiente tienes algo ya pensado? De novela no. Estoy con relecturas, lo que yo llamo relecturas. Para mí el criterio de un buen libro es que es un libro que se puede leer varias veces. Entonces estoy haciendo como un libro de libros releídos. Es decir, los libros que haya leído varias veces y que me hayan encantado por alguna razón, los recomiendo. Es un poco un trabajo como de crítica literaria. Recomiendo sobre todo clásicos, porque desde mi punto de vista son los que más apetece releer, porque a menudo los hemos leído muy jóvenes y no nos hemos enterado bien y luego sorprenden. Y ese va a ser mi próximo trabajo. De novela todavía no sé. Pues mira, para terminar la entrevista, ¿nos recomiendas uno? De clásicos, me acabo de leer Stendhal, La Chartreuse de Parme, La Cartuja de Parma, y me ha encantado. Es maligno, es maligno. Yo no me había dado cuenta cuando lo leí con 16 años que me entretuvo la historieta y no me había dado cuenta de la mala leche del autor y la profunda inmoralidad de la historia, y es genial. O sea, os lo recomiendo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por venir. No te